Hablabas del crecimiento de los últimos 15 años y la diferencia de montos negociados en aquella época y hoy en día. También colaboró mucho en este crecimiento un marco regulatorio y legislativo apropiado, Eduardo, para que esto pueda avanzar como avanzó. Sí, por supuesto, en un mercado regulado como este es muy importante eh, generar una justa regulación de tal manera que el crecimiento sea ordenado, pero que tampoco le ahoguemos al crecimiento. O sea, hay una delgada línea entre controlar, un poco como la paternidad, ¿verdad? ¿Hasta qué punto yo puedo ser lo suficientemente exigente para que nuestros hijos crezcan de manera ordenada, pero por otro lado sean lo suficientemente autónomos de, de generar su propio camino? ¿Verdad? Entonces, no es fácil, esa tarea no es fácil. Yo me pongo en la piel del regulador y eh, hay que guiar y hay que generar el marco regulatorio que permita un crecimiento ordenado, pero no hay que no hay que generar una una excesiva regulación que al final de cuentas ahogue al mercado o que no permita que el mercado se desarrolle de manera ordenada y floreciente, ¿no? Entonces, es una justa medida y bueno, últimamente hubo un movimiento importante que creo todavía no está consolidado, que es el cambio de la Comisión Nacional de Valores a eh, ser parte de una superintendencia dentro del Banco Central y trasladar todo lo que es las funciones de regulación al directorio del Banco Central del Paraguay. Esa fue una movida dentro del gobierno del presidente Peña bueno, que todavía, diría yo, de manera respetuosa, que todavía está en proceso de consolidación y bueno, todavía muy expectantes de que no, eso no genere lo que generó en otros mercados. Hay mercados como el mercado uruguayo, que la experiencia no fue positiva, pero hay otros mercados donde sí, efectivamente la experiencia fue positiva y bueno, esperemos que en nuestro caso el resultado de esta medida sea positivo y que la regulación acompañe de manera ordenada y sin ahogar el mercado este desarrollo y que efectivamente esta tendencia de crecimiento se mantenga. ¿Crees que Paraguay está siendo muy paternalista usando la analogía que expresaba padres e hijos en ese sentido o está en línea, en concordancia con lo que hay que controlar y hay que respetar dentro del sistema? Yo creo que Paraguay debería o el regulador debería de ser, eh, permitirle al mercado tener un poco más de dinamismo, eh, ser un poco más ágiles en lo que se refiere a los procesos administrativos o burocráticos, eh, y tratar de que el mercado entienda que el sistema bursátil no es igual al sistema bancario. Y permitime dar una pequeña explicación a efectos de que pueda ser más gráfico para aquellos que van a ver esta entrevista y que no necesariamente manejan cómo funciona exactamente el sistema bursátil. El sistema bancario lo que hace es recibe los ahorros del público y el banco decide a través de su análisis de riesgo a quién prestarle. Eso se llama o eso se conoce como intermediación financiera. En el caso de el mercado bursátil, lo que se hace es se pone información a disposición, se genera una plataforma para poder unir el comprador con el vendedor y el inversionista que hace de las veces del ahorrista en el caso del sistema bancario, el inversionista a través de la información decide dónde poner su dinero. Fíjense la diferencia. En el caso de los bancos, el banco es el que decide, o la financiera, banco y financiera, el Sí. banco es el que decide a quién prestar. Él está intermediando, él es el que asume el nivel de riesgo que quiere asumir. En el caso del mercado de capitales, no existe esa entidad
que decide a quién prestarle, sino que es el propio inversionista el que hace eso. Ujú. Entonces, eh, la rentabilidad para el inversionista es mayor, pero está asumiendo el riesgo de decidir dónde prestar. O sea, si bien es cierto, similar, pero tiene ciertas similitudes, pero la naturaleza es diferente. Entonces, el temor que siempre ocurre cuando el Banco Central está más acostumbrado a analizar el mercado o el sistema bancario, cuando el Banco Central se hace cargo de la regulación, el temor que siempre existe es que se extrapole la filosofía o el criterio de regulación que se utiliza para el sistema bancario, que se extrapole al sistema bursátil o al mercado de capitales. Eh, y como dije antes, eso todavía no está consolidado. O sea, yo creo que es un trabajo bueno, que se viene haciendo y que esperemos, y desde la bolsa también se trabaja con el regulador, que esperemos de que la maduración de esa transición entienda que efectivamente el negocio es diferente. Y bueno, si bien es cierto, como digo, la naturaleza es similar, pero que la regulación tiene que ser acorde a el negocio, que es un negocio diferente. Entonces, nada, yo creo que, eh, fíjense, en el 95 y todavía muy cercano, nosotros tuvimos una crisis financiera importante. Tuvimos otra vez una situación en el 2002 y nosotros tuvimos o tenemos todavía una regulación muy restrictiva en lo que respecta al esquema bancario. Eh, Situación que generó una consecuencia positiva también. Hoy el sistema financiero es un sistema bastante consolidado y muy firme. Hubo un proceso de fusión de muchas instituciones, fortalecimiento de las mismas. En el año 95 eran un poco más de 60 financieras y poco más de 30 bancos. Hoy estamos hablando de cerca de 4 o 5 financieras y 10 bancos, 11 bancos. Entonces, hubo un proceso de consolidación importante. Eh, pero por otro lado, la regulación fue muy restrictiva en esos años después de la crisis. Esperemos de que eso no se traslade al mercado de capitales y que efectivamente se generen reglas que estén acordes al mercado. Hoy el Banco Central está eh, trabajando en un proceso de adecuación y actualización del marco regulatorio. Eh, el Banco Central promovió a través de una cooperación de una entidad multilateral de lo que es la revisión de todo el marco regulatorio, porque se fueron generando, en la medida que el mercado fue creciendo, se fueron generando diferentes leyes y diferentes resoluciones que ahora se están consolidando en una sola ley que luego otra vez va a ser reglamentada. Y bueno, y también el mercado capital está muy expectante del resultado de esa iniciativa. Y bueno, y a partir de allí vamos a ver si efectivamente se adecua a lo que el mercado necesita o si efectivamente nos vamos más hacia un lado paternalista que a mi criterio no va a ser positivo para el desarrollo del mercado. Desde algunas casas de bolsa también mencionan la necesidad de que los bonos del Estado se puedan poner a disposición a través de las distintas bolsas y no siempre a través del Banco Central. ¿Consideras que esto también es importante y podría ayudar al crecimiento del sistema? Totalmente, totalmente. Esa es una cuestión, un poco una de las asignaturas pendientes con la que yo salí, es que los bonos del Tesoro retornen a la bolsa de valores para su emisión primaria. Eh, si bien es cierto, los bonos del Tesoro siguen negociándose en la bolsa de valores dentro del mercado secundario. Y simplemente a efecto de dar una explicación, el mercado primario es cuando se emite por primera vez. Y el mercado secundario es cuando un comprador que compró el mercado primario directamente del emisor, en este caso directamente del Estado, yo, Eduardo Borgoñón, compré bonos del Tesoro y quiero venderle a Juan Pérez. Ahí eso es el mercado secundario. Los bonos del Tesoro hoy se negocian en el mercado secundario dentro de la bolsa de valores, pero en el mercado primario se está negociando dentro de la depositaria del Banco Central. Eh, Anteriormente se hacía dentro de la bolsa de valores.
Y como bolsa de valores queremos o queríamos que el Ministerio de Economía vuelva a emitir dentro de la bolsa de valores. Y en conversaciones con gente del ministerio, ellos decían, bueno, pero la bolsa de valores hoy se graduó, hoy tiene un volumen importante que nos requiere de que el Ministerio de Economía emita a través de la bolsa de valores. ¿Y por qué? Y porque estamos viendo un poco más de 6.500 millones y las emisiones del Ministerio de Economía rondan entre 250 y 300 millones de dólares normalmente, depende del presupuesto, cada año. Entonces, no es más del 5% de la emisión total. Entonces, ¿por qué se preocupan si realmente el volumen no hace al volumen de la bolsa? Pero eso es dentro de un esquema cuantitativo. Si nosotros miramos a través de un enfoque cualitativo, vemos que es de parte del gobierno un apoyo importante. ¿Qué mejor propaganda para el mercado de capitales que eh, el Ministerio de Economía emita a través del mercado de capitales sus títulos de deuda a nivel local? Entonces, como digo, más que una cuestión cuantitativa, no es que vamos a seguir creciendo gracias a los bonos del Tesoro, sino que es una muestra importante de confianza de parte del Ministerio de Economía de que los bonos del Tesoro se emitan a través de la bolsa. Creemos de que para la emisión ahora de junio podemos tener noticias positivas. Va a depender obviamente del Ministerio de Economía, pero bueno, se viene realizando un trabajo importante. Ahí el Ministerio de Economía hizo algunas observaciones sobre ciertas cuestiones que quería que nosotros modifiquemos. Y la bolsa modificó todo lo que el Ministerio de Economía solicitó, se firmó un nuevo contrato con el Ministerio de Economía donde se atendían todas las inquietudes del Ministerio de Economía y bueno, y hoy estamos totalmente preparados a que la emisión del Ministerio de Economía se haga en las condiciones que ellos nos habían propuesto. Bueno, y esperemos que eso vuelva. Como digo, dentro de un análisis cuantitativo probablemente no es que el Ministerio de Economía, no es que la emisión de bonos del Tesoro va a hacer que la bolsa siga creciendo solamente por el volumen en sí, sino sí a efectos cualitativos hace de que tengamos una buena chapa diciendo que el Ministerio de Economía o el gobierno confía en la bolsa de valores para que los títulos, que los bonos del Tesoro que emite sean negociados en primario dentro de la plataforma de la bolsa. Entonces, fíjate, hay organismos multilaterales como el BID, la CAF, que emiten dentro del mercado capital. O sea, efectivamente, entidades multilaterales con muchísima exigencia y ellos siguen emitiendo en la bolsa. Es prueba de ello de que porque estamos haciendo el trabajo de manera correcta y estamos por buen camino. Finalmente me quedan unos cuantos minutos, Eduardo, de la reunión. ¿Cómo estás viendo desde tu óptica y tu experiencia todo lo que está ocurriendo en el mercado bursátil global con las medidas adoptadas por Estados Unidos? Hemos visto en distintos países que se resintió y mucho en las bolsas las decisiones de política arancelaria al comercio global que implementa Estados Unidos. ¿Cuál es tu visión en relación a esto? Ya habíamos hablado anteriormente de lo que significa o sea, la composición entre renta fija y renta variable de nuestro mercado y el mercado internacional. Los mercados internacionales, entiéndase las bolsas americanas, las bolsas europeas, las bolsas asiáticas, se caracterizan más por estar compuestas de renta variable más que de renta fija. Y la renta variable, ¿cómo se genera? A través de una expectativa. O sea, la expectativa de rendimiento de las empresas que están cotizando en bolsa. Y esa expectativa de crecimiento es en base a sus proyecciones. Obviamente, cuando hay incertidumbre, cuando hay un aumento de tarifa eh, o cuando hay cuestiones fuera de lo que ocurre normalmente, vamos a lo que ocurrió 5 años atrás en COVID, eso hace que las proyecciones no sean bien claras. Y cuando la proyección no es bien clara,
el rendimiento previsto o proyectado de las empresas que están listadas en bolsa disminuye. Cuando ese rendimiento proyectado de las empresas que están listadas en bolsa disminuye, obviamente el valor de las bolsas o el valor de la cotización de esas empresas baja. Esa es una situación sumamente normal. Ocurre, y si vemos la historia, vemos que varios eventos generaron el comportamiento que hoy está teniendo o que están teniendo las bolsas a nivel mundial. Y bueno, y movimientos, yo no soy un analista político, yo no soy un analista de la economía internacional, pero sí con lo poco que conozco, eh, esta implementación de la política arancelaria que lanzó el presidente de los Estados Unidos, eh, y por otro lado, el haber pospuesto la implementación y hablar de que se va a generar un estadio de negociación entre cada país, genera una incertidumbre y por ende genera una disminución de la proyección y eso trae como consecuencia una disminución en la valorización de los títulos que se están negociando en esos mercados. Si miramos la tendencia, vemos que a partir de los primeros días de abril, que se anunció que anunció el presidente Trump, anunció la implementación de estas nuevas tarifas, hubo un decrecimiento importante de la cotización de los mercados. Cuando el presidente Trump dijo que iba a posponer la implementación de estas medidas, hubo un repunte, y así depende un poco de, de la expectativa que se genera en base a estas medidas que se van tomando. Siempre que llovió paró, así que en la medida que las proyecciones se vayan aclarando un poco más, obviamente esto se va a ir ajustando. Así que es normal, los mercados se ajustan normalmente cada plazo de 4 o 5 años y bueno, esta historia va a ser un poco parte de la estadística y no va a estar ajena a lo que vino ocurriendo en el pasado.